Entonces voy a comenzar con el ejercicio que había quedado pendiente ayer. Está un poco saturado. Bien. Ya. ¿Se ve bien? Sí, profe. Ya. La pregunta era, ¿cómo podíamos escribir coseno de x más coseno de y como el producto de dos funciones trigonométricas? No sé si alguien de hecho lo pudo ver en el campus, o sea, en el archivo. Ya. ¿Y les resultó? ¿Alguien lo pudo hacer? Sospecho que no. Ya. ¿Cómo procedemos? Lo que yo quiero es escribir esto de acá como el producto de dos funciones trigonométricas. Entonces, este es un truco oscuro, pero que funciona. Voy a escribir x, este argumento de acá, como la función, como un término, que lo voy a escribir en términos de a más b, como una suma. Y voy a escribir este otro término, el y, como la resta de estos dos, a menos b. Es una especie de cambio de base. Entonces, si x es igual a más b, y el y es igual a menos b, lo que yo voy a obtener acá es coseno de a más b más coseno de a menos b, ¿cierto? Con eso, yo ahora puedo usar las propiedades trigonométricas de coseno. Entonces esto era coseno de a, coseno de b. Si tengo acá un más, entonces me queda menos seno de a, seno de b. Y a eso le tengo que sumar esta otra de acá, que sería coseno de a, coseno de b, pero como ahora tengo el menos, entonces acá me queda más seno de a, seno de b. Estos se anulan, y acá me queda entonces 2 coseno de a, coseno de b. Pero a y b no son mis variables originales, así que tengo que volver atrás a mis variables x e y. Entonces la pregunta es cuánto vale a y cuánto vale b. De acá yo obtengo que si pongo x más y, esto va a ser igual a sumar este término más ese término. Por lo tanto, esto va a ser igual a 2a. Y de aquí yo obtengo que a va a ser igual a x más y medios. Y si lo hago ahora, si a x le resto y, me va a quedar b más d, me va a quedar 2b. Por lo tanto, b lo puedo escribir como x menos y medios. Y por lo tanto, ahora me queda que coseno de x más coseno de y lo puedo escribir como 2 coseno de x más y medios por coseno de x menos y medios. Ese era el desarrollo que había quedado propuesto. Esto lo utilizamos al menos en dos partes del curso, así que es bueno que tengan claro cómo se hizo el desarrollo.
¿Alguna duda? Súper claro, profe. Súper. Bien. Voy a cambiar de cámara de nuevo. Nice. ¿Te parece conocido, Fernanda? Muy bien. Vamos ahora con la clase de hoy día. Efectivamente. Como dice Fernanda, mis identidades favoritas. Bien. Hoy día vamos a continuar entonces con nuestra repaso. Y vamos a ver acá. Entonces, vamos a ver repaso de matemáticas y física que vamos a utilizar durante el curso. Y en particular vamos a trabajar ahora con series de Taylor, que se supone que son materias que ustedes ya debieron haber visto. No sé si me pueden verificar que la vieron o no la vieron. No la hemos visto. Las vemos en matemáticas aplicadas este semestre. Precisamente yo creo que durante este mes o el próximo mes. Entonces van a tener un spoiler y van a ver cómo se hace. Así que les va a ir súper bien en mate aplicada. Espero. Esperemos. Bien, entonces una de las herramientas más ampliamente usadas en la física, lo cual no siempre es tan explícito, por eso digo que en general es de forma tácita, tiene que ver con el uso de las series de Taylor. A ver, ¿cuántos de ustedes alguna vez han roto un vidrio? Supongo que la mayoría. Yo esperaría, o sea, no sé si no sé si la mayoría, pero creo que casi todos. ¿Me pueden decir cuál es la física que yo utilizo, o cuál es la descripción física que yo utilizo para describir cómo se rompe ese vidrio? Ustedes saben que la física se basa en la predicción, o sea, uno de los objetivos de la física es predecir el comportamiento de las cosas. ¿Sí? A O sea, ver, es una colisión. déjame ver el tema de la física en sí. ¿Cómo funciona la ciencia y cómo funciona la física en particular? A través de la observación, uno lo que ve es un fenómeno. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, que un autito se mueve. Eso es, a través de la observación, nosotros notamos algo que podemos caracterizar, el movimiento de un objeto. Con la observación yo no hago nada, solamente estoy observando qué sucede en el fenómeno. Ahora, si yo observo, o sea, si yo me pregunto por qué se está moviendo el objeto, entonces yo puedo formular una hipótesis. Y en esa hipótesis, lo que uno dice es, ok, este objeto, si no actúan fuerzas sobre él, el objeto no se mueve. Si actúa una fuerza sobre este objeto, entonces el objeto se mueve. Esa es mi hipótesis. Yo estoy proponiendo una forma de entender por qué se mueve un objeto. ¿Sí? Entonces después viene, hasta ahí todavía sigue siendo especulación. Lo que sí estoy utilizando el método científico, pero sigue siendo especulación. Entonces después lo que viene es comprobar experimentalmente si es que efectivamente el objeto se mueve producto de la hipótesis que yo estoy planteando. Y ahí se pueden hacer experimentos para demostrar si es que efectivamente el objeto se está moviendo porque, o sea, yo puedo probar, aplico fuerza, no aplico fuerza, aplico una fuerza distinta, voy probando distintas combinaciones, que eso sería la experimentación, y con eso determino si es que mi hipótesis es válida o no. O sea, si coincide que siempre que el objeto se mueve es porque hay una fuerza, y siempre que el objeto está detenido es porque no hay ninguna fuerza o porque las fuerzas se anulan entre sí, entonces efectivamente mi hipótesis, o yo puedo concluir en ese caso que la hipótesis que estoy planteando es correcta. ¿Cierto? Y después, lo que yo puedo hacer, o el siguiente paso, porque ahí compruebo, esa es como la etapa de formulación de un principio científico. Observo, hago una hipótesis, verifico si la hipótesis es correcta o no. Pero para que sea como un principio así,
muy bien formulado, no me basta solo con observar hipótesis y descripción, sino que además necesito hacer una predicción. Entonces, ¿qué es lo que es la predicción? Sin haber hecho ningún experimento previo o sin haber hecho, sin tener resultados anteriores, yo puedo predecir ahora, ok, si yo a este objeto le aplico tanta fuerza, entonces se va a mover tal cantidad. Y ahí viene la parte donde yo no solamente ya observo, sino que además estoy haciendo una predicción con un cierto margen de error, que en la física es muy pequeño, o sea, siempre uno espera que los errores sean muy pequeños, y con eso yo valido completamente mi teoría o mi modelo. En este caso, si yo efectivamente digo, las fuerzas van a ser tanto y van a producir un movimiento de tal forma, con tales características, si el resultado es completamente correcto con lo que yo estoy diciendo, entonces la hipótesis es correcta. Y además tengo un modelo que funciona y puedo básicamente predecir el funcionamiento de las cosas. Esa es la parte de la física, por eso les decía cuál es el principio de la física, tratar de predecir cosas. Bien. Todos los principios que ustedes conocen de física, todas las leyes que conocen de física, pasaron por este proceso de 4 etapas. Y son correctas, por eso se siguen enseñando, ¿no? A pesar de que son actividades antiguas o de que puedan surgir modelos que tengan un mejor comportamiento, aún así siguen siendo válidas. Entonces, si yo les digo, si yo tomo una piedra y para no hacerlo manualmente, la sujeto, por ejemplo, con un elástico que no se deforma, o sea, que se deforma siempre de la misma forma, lo apunto con una madera y lo lanzo contra un vidrio. Si yo voy cambiando el vidrio, ¿siempre se va a romper de la misma forma? ¿Puedo predecir cómo se va a romper el vidrio? Sí. Sí. ¿Se me puede decir por dónde se va a ir cada una de las grietas que se va moviendo en el vidrio? Eso sería la predicción. Uno O puede sea, predecir cómo se va a romper. o sea, depende de si... A ver, el vidrio es un líquido, pero igual hay que considerar que igual va a variar la fuerza con que se... Por eso, estaba diciendo, siempre coloco la misma piedra en el mismo elástico, con la misma forma, la misma tensión, repito el mismo experimento, pero voy cambiando el vidrio roto. Obviamente el vidrio es siempre del mismo espesor, en el mismo tamaño, todo. Si yo repito todo eso mismo, aún así no puedo predecir cómo se va a romper el vidrio. Es imposible predecir cómo se va a romper un vidrio. Uno puede tener una estimación, uno puede tener una aproximación de cómo va a funcionar, pero no puedes decir, en esta zona se va a generar una grieta que va a tener 5 milímetros de largo, después se va a ramificar en 2 grietas más, etc. Ese nivel de precisión no se puede alcanzar y es una limitante no física, sino que matemática y de la naturaleza en sí. Ese fenómeno, la ruptura de un vidrio, la ruptura de un material, se conoce como los fenómenos que son fenómenos no lineales. ¿Sí? Una pequeña perturbación, un pequeño cambio en el orden atómico de algunas cosas puede producir efectos totalmente distintos. Entonces ahí empieza a aparecer lo que se conoce como la teoría del caos, y etcétera, etcétera. Todos los fenómenos que son no lineales se describen en general como la teoría del caos y es como un modelo probabilístico, no es una física precisa. Entonces, ¿por qué estoy dando este ejemplo? Toda la física que nosotros conocíamos hasta antes del siglo pasado, como en 1950, toda la física siempre se consideraba lineal. Todos los resultados que se tenían eran para cosas lineales. ¿Y de dónde viene eso? Justamente de esto que estamos presentando en el curso, las series de Taylor. ¿Por qué? Porque la matemática que conocemos no nos permite desarrollar soluciones cuando las ecuaciones con las que estamos lidiando no son lineales. Existen algunos casos en que se pueden obtener soluciones parciales, se pueden obtener soluciones aproximadas, eso sí, se pueden generar ahora soluciones numéricas aproximadas también, pero no se pueden resolver de forma exacta. Si las funciones no son lineales,
no se pueden resolver de forma exacta. Entonces, ¿por qué les digo que Taylor está dentro de la física? Es el corazón de la física, porque todo lo que hace la física clásica es aproximar que las cosas son lineales. Yo no puedo saber cómo se va a romper un vidrio, pero si yo tomo un vidrio y le tiro un objeto livianito, yo sé que el vidrio se va a deformar y va a rebotar. Por lo tanto, esa pequeña deformación yo sí la puedo predecir. Eso es que estoy a un régimen de bajas velocidades o de una masa pequeña, etc. Entonces, bajo ciertos límites, bajo ciertas aproximaciones, yo siempre puedo dar una solución a un problema que sea a lo menos una solución aproximada. Y eso es toda la física que ustedes conocen. Es dar soluciones aproximadas para problemas complejos que no tienen solución. Yo sé que toda la vida les han dicho a ustedes la física es una ciencia exacta. Eso es falso. La física se encarga de dar soluciones a problemas complejos de forma aproximada. Wow. ¿Opiniones? ¿Comentarios? Por favor, chicos, respiren, no es necesario que mueran. Efectivamente, Fernanda. Por eso siempre se trata con condiciones ideales, o modelos repetitivos, porque tampoco son tantos los modelos que se pueden resolver, a pesar de que sean lineales. Ya, vuelvo a la transparencia, será como para motivarlos un poco y que aprovechen de discutir estos temas. Bien, dado que los polinomios, aquí me pongo un poco más matemático, espero que tengan recuerdos de sus clases de álgebra. Los polinomios forman una base para el espacio de funciones, ¿cierto? Entonces es posible expresar cualquier solución, o sea, cualquier función infinitamente diferenciable como una serie de Taylor. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando aquí? ¿Recuerdan qué es lo que es un espacio vectorial? Aló, aló. ¿Nada? Preguntaba si es que recuerdan qué es lo que son los espacios vectoriales. No sé si es que alguien tiene alguna noción de qué estoy hablando acá. A ver. ¿Recuerdan que los vectores viven en un espacio vectorial? Eso significa que se tienen que, a ver, recuerden álgebra lineal, uno definía los espacios vectoriales y los subespacios vectoriales. Los espacios vectoriales se definen en base a 10 axiomas que dan algunas características de cómo funcionan los espacios vectoriales. Los subespacios vectoriales bastaba con que si uno sabía que este subespacio estaba inmerso dentro de un espacio vectorial, entonces basta con comprobar solo dos axiomas para ver si es que el sistema realmente es un subespacio vectorial. ¿Cuáles son esos axiomas? Que, a ver si me acuerdo. Que no sea linealmente dependiente. Efectivamente. Si los elementos para todo par de elementos de mi subespacio, estos no deben ser linealmente dependientes. Y por otro Y el lado, cero, ¿o no? no, el cero no, pero, o sea, el cero era para espacios. Para subespacios era que no fuesen linealmente dependientes y además tienen que expandir todo el espacio, básicamente, o todo el subespacio. Esas son las dos condiciones. O sea, que cualquier elemento del... No, esa es la definición para una base. Disculpen. Pero sí, dentro del espacio uno define una base
Y para que eso sea una base, uno necesita que sean linealmente independientes y además expandan todo el espacio. Dicho así, no dice mucho, pero si ustedes piensan, por ejemplo, en los vectores unitarios, el 1, 0, 0, el 0, 1, 0 y el 0, 0, 1, son tres vectores que son linealmente independientes, ¿cierto? O sea, no puedo escribir uno como combinación lineal de los otros, y además, cualquier vector del espacio, yo lo puedo escribir como una suma de esos tres vectores. Y esos son básicamente lo que se conoce como la base canónica para esos vectores. Ahora, el espacio de vectores no es el único conjunto que tiene propiedades de espacios vectoriales. Las matrices también son espacios vectoriales. Los vectores son espacios vectoriales. Bueno, hay un montón de ejemplos de espacios vectoriales, pero en particular el que a mí me interesa son las funciones. ¿Sí? Cualquier función que es infinitamente diferenciable, o sea, que es de clase C infinito, que eso significa que todas las derivadas de esa función existen, entonces esas funciones también forman un espacio vectorial. Y por lo tanto, como son un espacio vectorial, yo puedo definir una base para ese espacio, donde cualquier función se puede escribir como una combinación lineal de esos vectores, o de esos elementos de la base. Y las funciones polinomiales cumplen con ser una base. Entonces, cualquier función que sea infinitamente diferenciable, yo la puedo escribir como una combinación lineal de polinomios, o de funciones, claro, de polinomios. Un número constante más x cuadrado, más x al cubo, más x a la quinta, etc. Entonces, cualquier función yo la puedo expresar en términos de estos polinomios. Ahora, esta metodología, o este principio, si yo uso polinomios, entonces la serie con la que se obtiene se conoce como serie de Taylor. Si yo en vez de usar polinomios uso funciones trigonométricas, senos y cosenos, entonces me refiero como elementos de la base. Si tomo estos elementos seno y coseno como elementos de la base, entonces la serie pasa a ser lo que se conoce como serie de Fourier. Así, básicamente, si voy eligiendo distintas bases para el mismo espacio, yo voy a tener distintos nombres de series. Entonces, la base de polinomios es la serie de Taylor, la base de funciones trigonométricas son las series de Fourier. Bien. Vamos entonces de vuelta con la clase. En muchos casos, dado que los coeficientes se hacen cada vez más pequeños, la aproximación se trunca. Bueno, entonces, los polinomios forman una base para el espacio de funciones. Por lo tanto, es posible expresar cualquier función infinitamente diferenciable como una serie de Taylor. ¿Qué es lo que es una serie de Taylor? Es lo siguiente. Si una función f es de clase C infinito, ¿cierto? O sea que son infinitamente diferenciables. O sea que la derivada de la función existe, que la segunda derivada de la función también existe, etcétera, etcétera. Entonces se pueden expresar como una suma de polinomios. Esta función f de x se puede escribir como una suma de polinomios. La expresión general para esta serie es de la siguiente forma. La función va a ser igual a una suma, en este caso infinita, de algún coeficiente por x menos x0 elevado a n. ¿Sí? Entonces, acá x0 es el punto, es un punto donde se conoce el valor de la función, y a partir de ese punto uno puede obtener cuánto es el valor para la función en el punto x. ¿Sí? Si se fijan, esto es x menos x0 elevado a n. Por lo tanto, esto sería, si x0 es 0, me quedaría 1, x cuadrado,
x al cubo, x a la quinta, x a la sexta, etc. Siempre multiplicado por un coeficiente. Todas las series en general son eso. Un coeficiente y mi elemento de la base. ¿Sí? Si lo piensan, los vectores también era lo mismo. Cualquier vector que yo tenga acá, lo puedo escribir como un número por un elemento de la base. Por ejemplo, 3i más 5j más 6k. ¿Sí? En ese caso, el 3, el 5 y el 6 serían los coeficientes, y el i, j, k serían los elementos de la base. Ahora, para la serie de Taylor, ¿cómo se calculan estos coeficientes C sub n? Se obtienen de la siguiente forma. C sub n va a ser 1 sobre n factorial, o sea, es un coeficiente, el cociente 1 sobre n factorial, multiplicado por la n-ésima derivada de f con respecto a la variable x. Y toda esta función, esta n-ésima derivada, la tengo que evaluar en x igual a x0. Y eso es el valor de este coeficiente, C sub n. ¿Cómo se procede para hacerlo operacional? Primero se identifica la función que se tiene que evaluar. Después se identifica el punto x0 en torno al cual se quiere evaluar la aproximación. Después se hace una tabla donde las columnas son el valor n, ¿cierto? La n-ésima derivada como función, y después la n-ésima derivada evaluada en el punto x0. Y con esta tabla se va completando, y después lo que se hace es que se da paso a la serie de Taylor. Con los resultados de la tabla se forma la secuencia que da paso a la serie de Taylor. O sea, se forma esta secuencia de acá. ¿Sí? La tabla les permite determinar estas funciones de aquí. ¿Sí? ¿Alguna duda por ahora? Los veo silenciosos hoy día, chicos, poco participativos. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar de compartir. Vamos a pausarla. Bien. Entonces, para ejercitar lo que acabamos de ver, voy a mostrar cómo hacer un cálculo. Entonces, me dice, voy a cambiar de cámara. Ok, me dice que mi función f de x va a ser e elevado a i x con x0 igual a 0. Bien, entonces, donde y es el número complejo, ¿cierto? El término asociado al número complejo. Solo. Ya. Entonces, vamos con, dice, el algoritmo identificar la función que se debe evaluar, es a la ix. Identificar el punto x0, me lo dan explícito, x0 igual a 0. Hacer una tabla donde las columnas son el valor de n, entonces me hago n, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Voy a llegar hasta 5, ¿no es? Después, en la siguiente, la n-ésima derivada de la función. Entonces, con n igual a 0, esto es la función no derivada. Por lo tanto, esto sería e a la ix. Después, mi tercera columna dice que tiene que ser la n-ésima función evaluada en x0. ¿Sí? Ya. Entonces ahora puedo dejar de compartir. Ya vieron cómo es la tabla. Voy a ajustar un poquito el foco. Está medio... Ok. Y ahora
Entonces, e elevado a 0 me va a quedar 0, ¿cierto? Perdón. 1. E elevado a 0 es 1. Bien. Ahora, n igual a 1 significa la primera derivada de f de x. ¿Cuánto es la derivada de e a la ix? Y e a la ix. Super. Y ahora esta la tengo que evaluar, esta derivada la tengo que evaluar en x0, o sea, en 0. Por lo tanto, esto me queda y, ¿cierto? Segunda derivada, ahora tengo que derivar esta función dos veces, o bien puedo derivar una vez esta función, ¿cierto? Por tanto, la derivada de esto me va a quedar y cuadrado por e elevado a ix. Cuando evalúo en 0, esto me queda y cuadrado. La tercera derivada, vuelvo a derivar esto, y esto va a ser y al cubo por e elevado a ix. Por lo tanto, acá me queda y al cubo. Me imagino que ya lograron tomar cuánto es el ritmo de esta función. Y a la cuarta, y a la quinta, y a la quinta, ¿cierto? Y así, para los demás n, yo ya puedo identificar cómo es la secuencia. ¿Estamos bien hasta ahora? Sí, Sí, profe. profesor, está claro. Súper. Sí, profe. Entonces, ahora tengo que armar mi serie. Recuerden que f de x se puede escribir como una suma desde n igual a 0 hasta infinito del coeficiente c sub n por x, en este caso menos 0, por lo tanto me va a quedar x elevado a n. ¿Sí? Y esto va a ser la suma desde n igual a 0 hasta infinito de esta fnésima derivada evaluada en x0 dividido por n factorial por x elevado a n. ¿Sí? Por lo tanto, ahora puedo hacer este desarrollo explícito con n igual a 0, entonces esto me va a quedar f de x va a ser igual a n igual a 0, me queda 1 dividido por 0 factorial por x elevado a 0 más, ahora n igual a 1, entonces me queda y dividido por 1 factorial por x elevado a 1 más y cuadrado 2 factorial x cuadrado más y al cubo x al cubo 3 factorial más y a la cuarta x a la cuarta 4 factorial, etc. ¿Cierto? Por tanto, esto me queda exponencial de ix, lo voy a escribir como 0 factorial, ¿cuánto vale? 1. 1. Y es lo único que puedo simplificar. ¿Cuánto vale y cuadrado? Menos 1. Menos 1. Bien. ¿Cuánto vale y al cubo? Menos i. Menos ¿Y a la cuarta? 1. 1. Y de ahí se repite como ciclo. Efectivamente. 1 y menos 1 menos i, 1 y menos 1 menos i, etc. Entonces, esto lo voy a escribir como 1, 1, 1, ¿cierto? Entonces me queda 1, el primer término. Después me voy a saltar el segundo y me voy a ir a este de acá. Este de acá me queda i cuadrado. Por lo tanto, i cuadrado era menos 1, x cuadrado sobre 2 factorial. Después, más x a la cuarta sobre 4 factorial. ¿Sí? Si se fijan, tengo el 0, el 2, el 4 y así. Más, no, perdón, menos x
a la sexta sobre 6 factorial más x a la octava sobre 8 factorial, etc. ¿Cierto? Y a esto le vamos a sumar más, y yo voy a escribir y, ¿factor de qué? Ahora tengo, este término de aquí me quedó con el i, por lo tanto me queda x, ¿cierto? Este de acá ya lo consideré, este de acá me queda i al cubo, pero i al cubo era menos i, por lo tanto esto me queda menos x al cubo sobre 3 factorial, y así puedo ver ahora con el quinto, este me queda más i, por lo tanto me queda más x a la quinta sobre 5 factorial, menos x a la 7 sobre 7 factorial, más, etcétera, ¿cierto? Y esa es la serie de Taylor. Si se fijan, todo esto me permite obtener la serie de Taylor para la función exponencial de ix. Ahora, esta expresión de aquí, yo la voy a mantener por ahora, porque ahora quiero ver si nos resulta el ejercicio que tenía planificado en el campus. Entonces, ¿alguna duda de este desarrollo? Todo claro, profe. Yo tengo una consulta. En la parte del desarrollo al final donde cerró con el cuadrado, ¿por qué es este caso? ¿Una parte quedó factorizada por i? Sí. Esta es una función especial, por eso la elegí. Ah, Pero ya. en general es muy poco usual que se trabajen con números complejos, casi siempre son funciones reales. Yo elegí esta porque me interesa demostrar una propiedad de esta función que es muy bonita. Y por eso la dejé expresada así. Así que ahora vamos a pasar a la actividad. A ver si me resulta. Ojalá que sí. Sí. A ver. Hay algo que dice ejercicios en la. Si van a la clase de hoy día, a la semana 1 del campus, debería aparecer ejercicios en grupo. Ahora yo quiero hacer la sección de grupos. Ya. En estos momentos son 16 personas. Por lo tanto, yo tengo 4 salas asignadas. Y voy a, en este caso, voy a hacer que, miren, me están saliendo como en, los voy a distribuir yo aleatoriamente, ¿sí? Los voy a mandar a distintas salas. Ok. A ver si resulta. Bien. Tengo aquí la sala 1, la sala 2, sala 3 y sala 4. Van a trabajar en grupos de 4. Lo que tienen que hacer es ir a la sección ejercicios en grupo y vamos a hacer lo siguiente. La sala 1 va a desarrollar el ejercicio 1, el ejercicio 1A. ¿Ya? Entonces, anótenlo. Sala 1, ejercicio 1A. Sala 2, el ejercicio 1B. Sala 3, el ejercicio 1C. Y vamos a volver a la sala 4 con el ejercicio 1A. ¿Bien? Me parece que les va a salir después el nombre de la sala. Vamos a colocar eso. Ya. Espero que resulte. Si alguien se cae, volvemos a iniciar la clase. En el mismo enlace. Ya. Suerte, chicos.
Retomo la grabación. Y les vuelvo a compartir pantalla. Bien. Entonces ya tenemos el ejemplo. A ver, ¿por qué les quería mostrar? Porque anteriormente me había detenido yo en mi ejercicio. No sé si voy a cambiar de cámara nuevamente. Bien, no sé si recuerdan que yo me detuve en esta parte de mi ejercicio. Estoy enfocando, no se preocupen. Bien. Si se fijan, los que hicieron, alguien hizo la función, la serie de Taylor para la función coseno. El 1 y o sea, el grupo 1 y el 4. Claro, entonces acá tienen 1 menos x cuadrado sobre 2 factorial, más x a la cuarta sobre 4 factorial, etc. ¿Cierto? Por lo tanto, este término completo corresponde, por la forma en que es la serie, esto corresponde a la función coseno de x. ¿Sí? Y por otro lado, en los otros grupos, el grupo que le tocó hacer la serie de seno, puede reconocer que este término de aquí corresponde a la expansión en serie de seno de x. Por lo tanto, la función e elevado a ix se puede escribir como coseno de x más y seno de x. Y esa expresión es la ecuación de Euler. No sé si la conocían. Esa es la de E elevado a pi, ¿o no? Puede ser cualquiera, puede ser x, puede ser igual a pi o lo que sea, pero te queda, es la expresión general. Por eso quería detenerme, por eso me detuve en esta expresión. Entonces, de esta forma, usando las series de Taylor, pueden demostrar que se cumple la expresión para la ecuación de Euler. Ahora todo calza. Bueno, vuelvo entonces a la clase. Voy a detener mi cámara. Y retomamos entonces. Esto ya es una pasada rápida. Me imagino que todos conocen las leyes de Newton, así que esto ya es casi lo último que vamos a ver para nosotros. Los fundamentos teóricos de la mecánica se basan en evidencias experimentales, que se sintetizan en lo que se conoce como los 3 principios o las leyes de Newton. Estos principios relacionan los conceptos de fuerza, masa y cambio del estado de movimiento. El primer principio es la inercia, ¿cierto? Que todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. Eso es lo que se traduce como que si la suma de fuerzas en un sistema es igual a 0, entonces la velocidad es constante, considerando el hecho de que 0 corresponde también a una velocidad constante. La velocidad es constante si la suma vectorial de las fuerzas es 0. La segunda ley de Newton, que tal vez es una de las que más utilizamos, dice que el cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. Eso se traduce matemáticamente en que la suma de las fuerzas debe ser es directamente proporcional a la aceleración, y la constante de proporcionalidad corresponde a la masa del objeto. Entonces la suma de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Después vamos a ver que también hay una versión angular para esta expresión. Y la tercera ley de Newton, de ley de acción y reacción, dice que con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria, y es de la misma naturaleza además. Quiere decir que las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentido opuesto. No sé si han visto un video de un tipo que va en una moto peleando contra un tipo que va en un auto, y va tan enojado que le tira una patada, mientras van circulando, ¿cierto? Le da una patada
el de la moto le da una patada al auto, y obviamente produce virtualmente cero efecto en el auto, y por otro lado sale rebotando hacia el lado y se cae. El de la moto se cae, justamente. Eso es porque efectivamente él produjo una acción que fue golpear el auto, pero se produce la reacción. Y en ese caso, como la masa del auto es mayor que la masa de la moto, la aceleración que sufre el auto, producto de la misma fuerza, es mucho menor que la aceleración que sufre el de la moto. Y por eso se cae. Así que hay que tener presente la ley de acción y reacción. La tercera ley de Newton a veces genera problemas, ya que siempre en todo sistema se tendrán pares de fuerzas que se anulan mutuamente, que son justamente los pares de acción y reacción. Sin embargo, para analizar el movimiento de un cuerpo y aplicar las leyes de Newton, nos enfocaremos únicamente en las fuerzas que están actuando sobre el objeto que es de nuestro interés, y no en las fuerzas que el objeto realiza, o no en las fuerzas que el objeto realiza sobre los demás cuerpos. O sea, vamos a despreciar todas las reacciones que tiene el cuerpo, por así decirlo. La primera y la tercera ley de Newton proporcionan las bases teóricas necesarias y suficientes para el estudio de la estática. La segunda ley de Newton es lo que se conoce como la ecuación de movimiento, ¿cierto? Y si identificamos las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, entonces, conocidas la posición y la velocidad iniciales, podemos resolver las ecuaciones de movimiento y determinar su movimiento para cualquier instante de tiempo. Los diagramas de cuerpo libre son representaciones gráficas, ¿cierto?, para analizar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. El diagrama de cuerpo libre es una herramienta fundamental para determinar las fuerzas sobre un sistema físico. En los diagramas de cuerpo libre, no importa la forma que tenga el objeto, siempre se representa en general de forma puntual. Cuando hay cuerdas presentes en el cuerpo, siempre se consideran los efectos directos sobre el cuerpo, y en caso de haber más de un objeto, siempre se hace un diagrama de cuerpo libre por cada objeto. En caso de haber varias cuerdas unidas, se debe considerar un diagrama de cuerpo libre en cada nodo, o sea, en los cruces de las cuerdas. En el diagrama de cuerpo libre solo deben estar los ejes del sistema de referencia, el punto asociado a la masa o al nodo considerado, literalmente solo un punto, los vectores asociados a las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, y los ángulos asociados a cada vector de ser necesario. Acá hay un ejercicio que, al igual que como lo hicimos con la clase de ayer, se los dejo para que lo puedan hacer después por su cuenta. Acá está la solución de ese ejercicio, así que está listo para que puedan ejercitar en sus casas. Ahí está la solución para que lo puedan resolver. Y acá está este sistema, una masa que se mueve sobre una superficie horizontal sin roce contra el piso. Además, una fuerza externa periódica actúa sobre el punto S. Aquí esto no es una masa, esto es simplemente un punto, el cual hay una fuerza que actúa sobre él, ¿cierto? Entonces, esto es, por así decirlo, un segmento sólido, y lo que produce es que si esto se mueve hacia la derecha, entonces estira el resorte, y si esto se mueve hacia la izquierda, entonces comprime el resorte. Esta fuerza periódica produce un desplazamiento x sub e del punto S. Se considera una sección de roce viscoso, el cual es proporcional a la velocidad de la masa m, y oponiéndose al movimiento de esta. Entonces esto es como una especie de pistón que se mueve junto con la masa. Entonces, si la masa se mueve hacia la derecha, esta barra se mueve hacia la derecha, y esto de aquí trata de desplazar el líquido que hay dentro de este cilindro hacia acá. Entonces, eso genera un roce viscoso en el movimiento. Lo mismo si es que la masa se mueve hacia la izquierda, entonces trata de comprimir hacia acá, por lo tanto el líquido se tiene que mover hacia esta otra cavidad. La constante de proporcionalidad de esta fuerza es B, y el sistema se representa como un pistón que se mueve dentro de un fluido viscoso. La masa m está unida al pistón mediante una barra rígida de masa despreciable. La vista de la imagen del esquema es una vista lateral, entonces se está viendo de lado. Realice el diagrama de cuerpo libre de todas las fuerzas que actúan sobre la masa m y obtenga la ecuación de movimiento para la masa m. Y ahí está la solución para ese problema.
otra cantidad que se debe conocer al momento de realizar un análisis de algunas situaciones físicas corresponde al estudio de las posibles rotaciones de los sistemas. Y en este caso definimos el torque de una fuerza, conocido como el momento también de una fuerza, como la cantidad tau igual a R cruz F. Y aquí les recuerdo que el producto cruz entre dos vectores no es un producto conmutativo, ¿sí? Sino que no es lo mismo multiplicar R cruz F que multiplicar F cruz R. A eso me refiero con que no es conmutativo, ¿cierto? Por lo tanto, este orden hay que respetarlo cuando se hace el cálculo. R es el vector que parte desde el punto de rotación hasta el punto donde se aplica la fuerza. Eso sería el vector R. Y F corresponde al vector fuerza aplicada. Entonces, el producto cruz de estas dos cantidades me da lo que se conoce como el torque. Si sobre un cuerpo actúa más de una fuerza, entonces se define el torque neto como la suma de todos los torques producidos por cada fuerza. Esto es la suma de todos los torques individuales, y esa es la suma de cada R sub n cruz F sub n. Si la suma de torques no es nula, entonces el objeto comenzará a rotar con una aceleración angular alfa. El torque neto es directamente proporcional a la aceleración angular. Y la constante de proporcionalidad es lo que se llama el momento de inercia. Y de esta forma se cumple entonces que la suma de los torques es igual al momento de inercia por la aceleración angular, que es la versión análoga, ¿cierto?, de la segunda ley de Newton, pero ahora para las rotaciones. Si solo se busca conocer la magnitud del torque, entonces lo que podemos hacer es calcular R por F, la magnitud de la fuerza, por la magnitud del radio, o de la distancia, ¿cierto? Y multiplicar por seno de alfa, donde alfa, o sea, seno de teta, donde teta es justamente el ángulo que se produce entre el vector R y el vector F. ¿Sí? Entonces, con este ángulo, el menor ángulo, me debería dar la expresión para la magnitud del torque. Y obviamente eso es igual a I, al momento de inercia, por la magnitud de la aceleración angular. Ahí hay un ejercicio. Y aquí viene una materia que debiesen haber visto ustedes en Física 2, pero no estoy tan seguro si es que la vieron o no, que es la determinación del momento angular. O sea, la determinación del momento de inercia. Entonces, en el ejemplo que dimos antes, acá, yo les estoy diciendo que el momento de inercia tiene una cierta cantidad, tiene un cierto valor. Pero a veces necesitamos determinar cuál es el momento de inercia de un objeto. Entonces, es difícil, entre comillas, calcularlo. Solo para algunos objetos sencillos es fácil de obtener. El elemento de momento de inercia D sub I, que aporta un elemento de diferencial de masa D sub n, que está ubicado a una distancia r del centro de giro, está dado por la expresión el elemento del momento de inercia es igual a r cuadrado por el elemento de masa. Evaluar el momento de inercia en general representa la dificultad de interpretar qué es o cómo defino el elemento de masa diferencial. Entonces, el elemento de diferencial de masa de n depende del tipo del objeto. En general se pueden considerar distribuciones lineales, superficiales o volumétricas de masa. Cada una definida mediante una densidad de masa lambda, sigma o rho, respectivamente. Si, por ejemplo, considero una varilla muy delgada, o sea, donde el diámetro de la varilla es mucho menor que el largo de la varilla, entonces yo puedo tener una distribución de masa lineal,
Y en ese caso yo puedo definir una densidad que va a ser la cantidad de masa por elemento de distancia en mi sistema. Y por lo tanto la masa la puedo escribir como la integral de lambda por dl, donde dl es el largo de mi sistema. Si tengo una especie de hoja de cuaderno, por ejemplo, entonces yo tengo una densidad de masa superficial. Y en ese caso, esta densidad de masa va a ser la segunda derivada de la masa con respecto al área, siendo el área, por ejemplo, si está en coordenadas rectangulares, de x por dy. Y obviamente puedo obtener la masa como la doble integral de sigma por mi elemento de área. Y puede tener una distribución volumétrica, donde sería ρ, y en este caso sería la tercera derivada de la masa con respecto ahora al volumen. Y obviamente puedo obtener la masa como la integral triple, ¿cierto? La integral sobre el volumen de mi densidad de masa volumétrica por la integral de volumen. Si la densidad de masa de un cuerpo es homogénea, entonces no tiene dependencia de la posición y se puede obtener directamente. Todo esto se reduce a que la densidad de masa lineal, si es que el sistema es homogéneo, va a ser igual a la masa dividido por el largo del material. Si es una densidad de masa superficial, entonces va a ser la masa dividido por el área. Y si es volumétrica, va a ser la masa dividido por el volumen total del objeto. Entonces, determina el momento de inercia de una masa de 1 kilogramo distribuida uniformemente, formando un disco de radio 20 centímetros, cuando se hace rotar por su centro mediante un eje que atraviesa de forma perpendicular el plano del disco. Ese es un ejercicio para calcular el momento de inercia. No sé si tienen dudas, chicos. Esta parte la pasé un poco más rápido porque, como les decía, me parece que todo esto ustedes lo conocen. Así que no me quería detener mucho en el tema. ¿Tienen alguna consulta? Déjenme volver a hacer atrás. Todo bien. Miren, no tengo todas las votaciones, pero sí les puedo compartir esto. ¿Cómo calificaría la opción de trabajar en salas pequeñas, solos con sus compañeros? 11 personas dicen que fue positivo. ¿Qué opinan de la actividad realizada? El ejercicio fue fácil y fue agradable desarrollarlo, y otros consideraron que el ejercicio fue un poco más difícil, pero igual fue agradable de trabajar. Quizá implementar junto a la modalidad una pizarra virtual. Si se pudiera empezar a compartir desde antes, sería perfecto. Bueno, esos son los comentarios que dejaron. Así que, bueno, yo creo que voy a tener que seguir con este tipo de encuestas porque los votos con el celular no me gustaron para nada. Bien, no sé si tienen alguna duda o consulta. Si no, yo dejaría la clase acá y les dejaría habilitada en el campus la parte de evaluaciones rápidas para que puedan responder el quiz de la clase de hoy día. Voy a dejar de grabar.